Un saludo cariñoso y cordial pues a todos los que estamos participando de esta reflexión bíblica del grupo Cristo el Rey. Nuestro énfasis es Biblia, oración, compañerismo y lectura desapasionada de la Biblia, pero con discernimiento. El título es El pasado en presente. Cuando uno habla de Dios, hermanos del alma, no hay tiempo, hay eternidad, Dios es eterno. Entonces nosotros, como seres limitados, hablamos de los tres estados del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Pero la Biblia es eterna, entonces no hay pasado ni hay futuro, hay presente. Y vamos a mirar hoy, en Génesis capítulo 4, de qué manera lo que se dijo en el cuarto capítulo de la Biblia es tan actual como lo que está viviendo el siglo XXI. Y quiero advertir tres cosas. Este es un tema interesante porque se le anticipa el tiempo. Muy interesante el tema. O sea que lo que sucedió en Génesis 4 se ve hoy. Sí, Señor. ¿Qué nos debe dar eso como interés? Pues hombre, tranquilidad. Dios sabe, Dios conoce. A Dios no lo toma por sorpresa absolutamente nada. Amén, ¿no? Estamos confiados en la preexistencia, presencia, inmanencia, trascendencia de Dios en los tiempos, en los sazones y en los momentos. Así, mis queridos hermanos, que es un tema interesante. En segundo lugar, es un tema controversial. Y tengo que reconocer y confesar que estos temas no se tratan en seminarios ni en conferencias de pastores y teólogos. Y ya lo verán por qué. Pero yo quiero hoy conservar un tono de exposición bíblica, no de predicación. ¿Sabe por qué? Porque hemos escuchado tantas mentiras a lo largo de toda la historia que ahora expongamos las verdades, aunque sean controversiales. Aquí estamos para darle cara y respuesta a toda la controversia que puede haber. Yo quisiera que usted haga los comentarios, si lo está escuchando por el canal de YouTube, haga ahí comentarios y yo los estaré leyendo y dando respuesta. Es interesante el tema. La Biblia es eterna, contiene verdades eternas, no contiene verdades antiguas, no ha pasado de moda ni pasará de moda. Dios ha establecido planes para la historia, el pasado en el actual presente. Y tercero, pues lo voy a decir porque me lo han hecho saber algunas personas, no muchas. Hemos venido dando unos temas acerca del estudio y los significados de los nombres. Yo he comentado que podría llamarse esto la teología de los nombres. En el nombre va escondida, encriptada, grandes verdades. Entonces yo podría decir que el mensaje es interesante, controversial y revelador. Me han dicho ya varias personas que han escuchado, por ejemplo, el tema que se tituló Lo escrito, escrito está, que usted lo puede buscar allí en el canal por YouTube, donde con los nombres de la genealogía de Adán, Dios nos revela el plan de las edades. Alabado sea Dios. Y hoy quiero invitarles entonces, hermanos, a que se revele en el tema del capítulo 4 de Génesis hoy
por qué el mundo está en este actual estado. Y posiblemente lo vamos a continuar el próximo sábado con tres ejes especiales en los que se está moviendo toda la historia. Mire usted como un resumen sinóptico. Génesis 1, creación. Génesis 2, creación del hombre. Génesis 3, caída del hombre. Y Génesis 4, el plan que Dios revela en los nombres de los descendientes de Caín, el primer asesino. Desde ahí ya nos está indicando que la historia es violenta y es caótica. ¿Y qué ha sido la historia? Según los griegos, la historia es caótica, dialéctica y cíclica. Caótica, la historia es la historia de las guerras. Pero ¿dónde empieza todo eso? En Génesis 4, Caín mata a su hermano Abel. En vez de arrepentirse porque sus oraciones y sacrificios no eran aceptados, quiso ganarle a su hermano Abel sacándolo del escenario y lo asesinó. Alguien dijo, pues matemáticamente es una verdad, pero tiene mucho de jocoso, que cuando Caín mató a Abel, mató el 25% de la población de la tierra. ¿Por qué? Pregunté yo. Claro, estaba Adán, Eva, Caín y Abel. Y si Caín mata a uno de ellos, mató el 25% de un solo tajo. No está tratando de insinuar desde el Génesis 4, los albores de la historia, que la historia sería salpicada con sangre. Entonces vemos guerras y vemos violencia y todo tiene su génesis, su origen allá. Así que yo les invito en este tema interesante, porque se anticipa el tiempo, controversial, porque esto no lo va a escuchar usted de teólogos. Ellos quieren entender la Biblia, pero añadiéndole mucho de filosofía, de psicología, de ideología, de mundanalidad, de adaptarse al status quo. La verdad suena controversial, pero lo quiero decir. Yo no recomendaría estudios teológicos de la Biblia. Yo recomendaría estudios bíblicos. El estudio de los nombres, de las genealogías. Y para entrar en tema, permítame terminar con esto la introducción. ¡Qué secreto tan maravilloso hay codificado en los nombres con los cuales Dios designó muchas de las cosas y de las genealogías? Hay una cosa que no le tiene interés a absolutamente nadie, y es leer tantas genealogías en los textos bíblicos. Inclusive que hubo un intento de las sociedades bíblicas de hacer una Biblia que fuera más sencilla de leer. Y los que se reunieron en esa junta decidieron que lo primero que habría que sacar para que la Biblia fuera más fácil en su lectura era sacar las genealogías. Pues yo he venido investigándolas y con la ayuda de muchas herramientas tengo hoy un mensaje interesante, controversial y revelador. Génesis capítulo 4, vamos. Versículo 16. ¿Qué ha pasado en Génesis 4? Si usted lee el título, en ese capítulo se habla de Caín y Abel. La ofrenda de Caín no era aceptada, la de Abel sí era aceptada. Y entonces tuvo envidia, lo invitó al campo, se puso sobre él, lo mató, Dios lo maldijo, y a la tierra que se tragó la sangre del inocente Abel. Y entonces empieza una historia
que es la descendencia y la influencia de Caín hasta hoy. ¿Me escuchó bien? Vamos a mirar con mucho discernimiento la genealogía de Caín. Caín, el primer asesino, el envidioso de su hermano Abel. Caín era agricultor, Abel era pastor. El agricultor no espera sino recibir cosecha. El pastor se da a un rebaño. Parece que la misma profesión de Caín lo hacía egoísta. La tierra tiene que producir para mí. Y ese ha sido como una característica heredada por toda la humanidad. El egoísmo que empieza con Caín, que no entiende la bendición en el otro, sino que lo mata y lo quita del camino. Vamos entendiendo el pasado en la actualidad. Y créanme que el título me gustó, el pasado en presente. Capítulo 4, verso 16. Salió pues Caín de delante de Dios y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod quiere decir errante. Lo sacó a la tierra. Caín, la tierra al frente de él. Dios lo castiga por el asesinato de su hermano. Se siente errante, pero quiere ser poseedor de la tierra. Y dice el verso 17: conoció Caín a su mujer. Conocer en la Biblia es intimidad. Intimidó Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo llamado Enoc. Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad con el nombre de su hijo Enoc. Atención. Yo hoy quiero exponer la Biblia, no predicar. Aquí vemos un primer elemento. La primera ciudad que se conoce en la Biblia fue la ciudad de Enoc, pero lleva el nombre de una persona. Como quien dice, el descendiente de Caín empezó a tomar posesión de la tierra. Escúcheme. Aquí nace lo que yo podría llamar que la identidad personal, Enoc el hijo, pasa a ser la identidad política, el nombre de la ciudad. Empieza a través del descendiente del hijo de Caín a poseer como propiedad suya la tierra, porque eso sucedió en Nod, que quiere decir errante. Empezó a tomar posesión de la tierra, porque el pecado que había cometido Adán en el Edén le dio a la serpiente, a Satanás, el derecho de posesión de la tierra, de los gobiernos. Aquí hay una gran verdad al día de hoy. ¿Por qué uno le pone el nombre suyo a la finca? Villa Karin, Villa Viviana, Villa Adriana. ¿Por qué? Porque pasa a ser persona natural a convertirse en persona jurídica. Empieza a tomar posesión de la tierra. Entonces, lo primero que yo quiero llamar la atención aquí es que la primera ciudad toma el nombre del hijo mayor de Caín. Como quien dice, empieza una posesión política de la tierra. Ya no hay persona natural, hay personas jurídicas. Y sigamos leyendo. Edificó pues una ciudad y le puso por nombre a la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Verso 18. A Enoc le nació Irad,
Y Ahirad engendró a este señor, Mehujael. Mehujael. ¿Qué quiere decir Mehujael? Hermanos, yo estoy hablando de algo interesante, controversial y revelador. Mehujael tiene dos raíces. Mehuja, que es borrar, y él, toda la terminación, él es Dios. Por ejemplo, Israel, guerrero de Dios. Por ejemplo, la iglesia Betel, Bet, casa, el Dios. Betel es casa de Dios. Daniel, Miguel, Gabriel, Uriel, los nombres de los arcángeles, el arcángel Gabriel. Entonces, ¿qué quiere decir Mehujael? Mehuj es borrar, él es Dios. Hermanos, interesante, controversial y revelador. El nieto de Caín, Mehujael, quiere decir que el nombre de Dios se borra. Toma posesión de la ciudad con el nombre de su hijo y empieza Mehujael a borrar el nombre de Dios. Y Pastor Brown, ¿qué es borrar el nombre de Dios? El ateísmo, Señor. Entonces miremos cómo el pasado muy remoto, Génesis 4, está presente en el presente de hoy, siglo XXI. Quieren borrar el nombre de Dios, Mehujael. Ya estoy predicando, no, voy a exponer. Mehujael, borremos. Y quiero decirles de una vez, borrado el nombre de Dios, todo vale. ¿Por qué vemos el mundo que vemos? Y haga usted el análisis. Yo siempre me hice la pregunta, ¿por qué será que las ciudades donde se inició el Evangelio, en el Asia Menor, Galicia, Corinto, Tesalónica, donde estuvo Pablo, donde nació la fe cristiana y bíblica, donde estuvieron los apóstoles, está hoy en manos de los que quieren borrar a Dios? Está en manos del Islam. El Asia Menor, donde nace el Evangelio, está hoy en manos de Turquía. Turquía es el Asia Menor. Porque lo que quieren es borrar. A ver, yo le hago un paneo panorámico rápido. El Oriente Lejano, no se oye de Dios, muy pocos grupos cristianos. El Cercano Oriente, los países de la órbita islámica, ya no se puede hablar del Evangelio. Está borrado el nombre de Dios. Y en el Asia y en Rusia, muy pocas iglesias cristianas con Biblia perseguida. Y en la China y en Europa, que fue la meca de la Reforma, hoy en día está totalmente secularizada. Se está borrando el nombre de Dios. Y en el África, el norte es totalmente islámico y en la otra parte es, pues, chamanismo, brujería. Y ahora en América, en Norteamérica se le conoce hoy día, hermano, qué tristeza. Con la Estatua de la Libertad, que fue tierra de migrantes para practicar libremente su fe, hoy en día es totalmente secular. Se habla de los Estados Unidos como un país ex protestante. Y América Latina, todos tendenciosamente hacia grupos y organizaciones que niegan la palabra, que persiguen a la iglesia, que se oponen a la familia. Mire usted. Entonces, Enoc, el hijo de Caín, le puso el nombre a la ciudad y empezó a tomar posesión de todo. Enoc es inauguración. Se empezó a inaugurar el extendimiento de la posesión.
de las influencias de Caín en el mundo hasta el día de hoy. Entonces dice ese versículo 18 que ese Enoc tuvo a Irad y a Mehujael, que es el ateísmo. Sacar a Dios de la constitución, sacar a Dios de la ecuación, sacar a Dios de la historia. Y Mehujael engendró a otro de un nombre muy, muy peculiar, que tiene mucho de revelación. Metusael. Metusael es el nombre de Mahujael. Y Matusael tiene dos raíces: Mati, que es muerte, y Seol, que es tumba. ¡Ah! ¡Qué buena revelación! De Mahujael, que es borrar el nombre de Dios y es el ateísmo, pasamos a Metusael, que es morir y el final es la tumba. Como quien dice, no hay trascendencia. Hoy en día usted está hablando de que después de la muerte hay otra vida y le dicen, no creo en la trascendencia, yo no creo en el cielo. Si uno se muere, nada se lleva y nada sigue. Por favor, mire de dónde nace el pasado en presente. Metusael es muerte y sepultura, no hay trascendencia. Vamos a ponerle el nombre de hoy a eso. Si uno muere, va a la tumba y no existe nada más. Eso se llama existencialismo. El existencialista piensa que uno se muere y ahí termina todo. Entonces miren ustedes cómo la línea de Caín empieza a tomar posesión, le pone el nombre a las ciudades, borra el nombre de Dios y después le dice a uno que en la tumba termina todo. Y Metusael, en el versículo 18, engendró a Lamec. ¿Y qué me dice Lamec? Lea el verso 19. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. ¿Qué pasa? Es el primer bígamo de la historia. Génesis 4:19. Lamec toma dos mujeres. Eso me está indicando a mí claramente que Lamec es el primero en hacer una división entre lo bello y lo moral. Escúcheme, qué revelación. Lamec tomó dos señoras, una para procrear y otra para recrear. En una hay recreación y en otra hay procreación. ¿Y qué ha pasado con el imperio griego? El imperio griego, que era el imperio que ponderó el físico y la cultura del físico y el fisicoculturismo y la belleza. Herederos de Lamec que dijeron el ser humano debe cultivar la belleza y en otro capítulo la moral. Lamec es el primer bígamo que separa la belleza de la moral. Y créame que hasta hoy se ve qué es Hollywood. Yo recuerdo que cuando era joven, hace años, los divorcios se escuchaban era en las estrellas del cine de Hollywood, el séptimo arte. Porque allá hay una ponderación a lo bello, pero a lo inmoral. Y en este momento, mirando a la cámara, les tengo que reconocer que la cloaca del mundo es Hollywood. Han influenciado con el cine, que es un arte, y han deteriorado la moral del mundo, porque una cosa es la belleza y otra cosa es la moral. Por ejemplo, para el griego, lo bello es sagrado. Para el hebreo, lo sagrado es bello. Para Dios, lo sagrado es bello. Para el hombre, lo bello es sagrado y se arrodilla ante la belleza. Y en la medida que usted asciende en ese ponderar la belleza, abandona la moral. Hollywood es un buen ejemplo.
Y eso nace con Lamec. Tomó 2 mujeres Lamec para seguir. Y dice que una de las mujeres, Ada, tuvo 2 hijos, Jabal y Jubal. Usted lo va a leer, ahí está en la Biblia, en ese texto que estamos leyendo. Ada le dio a Jabal. Jabal es el que habita en tiendas. Él es el hombre nómada que habita en tiendas. Y mi investigación me llevó a entender que Jabal era un hombre experto en geometría, en diseño, en construcción de tiendas, de casas, de urbanizaciones. ¿Ha aportado la línea de Caín en el pasado hasta hoy? Claro que sí. Vemos ciudades como la de Enoc. Vemos a Jabal, el hijo de Ada, mujer de Lamec, una de las 2 mujeres que a través de ella vienen los que habitan en tiendas y los que hacen ciudades. Y el otro hijo es Jubal. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Jubal? Jubal es el hombre de arpa y flauta y música. El aporte de la línea de Caín es urbanización, ateísmo, existencialismo, belleza separada de moral y también la música. Hoy en día, por ejemplo, la mejor manera de inyectar ideologías a la gente es a través del cine y de la música, señoras y señores. Jubal se le debe pues el aporte de los que tocan arpa y flauta y son los grandes músicos. Y la otra señora de Lamec era Sila. Y Sila tuvo un hijo que le llamó Tubal Caín. ¿Y qué arte tenía Tubal Caín? Léalo ahí en la Biblia. Tubal Caín era especialista en, versículo 22, artífice de toda obra de bronce y hierro. La metalúrgica, señoras y señores. Las guerras, las armas de guerra, las estructuras de bronce, de hierro. Ahí está. Eso es herencia de Tubal Caín. Eso es el avance cultural, la metalúrgica, las artes y los oficios. A la luz de la línea de Caín, expulsado por su asesinato, Satanás empieza a inaugurar un sistema que usted a través de los nombres los va descubriendo. Borran a Dios, le quitan la trascendencia, le dicen que en la tumba todo termina, separan la moral de la belleza, le meten música, le meten arquitectura, le meten metalúrgica, le meten armas. Finalmente, la otra hija de Sila es Naamá, versículo 22. Y según mis investigaciones, Naamá es una experta en el arte de tejer. Y completamos todo el cuadro. La moda. Mis hermanos, interesante, sí. Controversial, también. Pero permítame decirle que revelador. ¿Ha influenciado la línea del asesino Caín de su hermano Abel? Sí, ha influenciado. Ha cambiado la persona natural en persona jurídica. Ha politizado todo esto. Se ha apoderado del mundo. Y hoy en día el mundo está viviendo a Dios fuera de la ecuación. Nadie cree en la trascendencia. El existencialismo. Muerto no es aquel que yace en una tumba fría. Muerto es aquel que tiene muerta el alma, aunque viva todavía. Esos son los muertos. Los que dicen que aquí termina todo. Si yo estuviera convencido y la Biblia me autorizara a pensar que eso es cierto, yo les diría, comamos y bebamos que mañana moriremos. Cuidado.
El imperio de la mentira. Satanás en el Edén engañó a la primera pareja. Dios los expulsó. Caímos de la comunión de Dios. Caín mata a Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Y Caín empieza a tomar posesión de la tierra. Pone personas jurídicas, borra a Dios, les quita la trascendencia, separa la moral de la belleza. Les mete música, les mete instrumentos de hierro y bronce, les hace urbanizaciones y les pone moda. El pasado en presente. Bueno, mis hermanos, y siga leyendo el capítulo 4. Y si quiere saber del capítulo 5, ya lo hicimos, búsquelo allí en el canal. Yo lo recomiendo. Pena, pero lo recomiendo. Lo escrito está. Y va a encontrar usted en Génesis 5, a través de los nombres, todo el plan de Dios, desde la descendencia de Adán, no desde la descendencia de Caín, como lo hemos hecho hoy. Y bueno, ya veo el horario. Quiero ese pasado de Génesis 4, mirarlo en el Nuevo Testamento. El pasado en presente. Y le doy gracias a varios que han respondido de Ecuador, algunos de España, que están interesados en un curso bíblico, no en tanto de predicación ni de teología, no, de estudios bíblicos como estos, interesantes, controversiales y reveladores. Es decir, hay tanta mentira ya en el mundo, hay tanta mentira en la teología, que les quiero decir, la semana pasada hubo un congreso, me voy a reservar el nombre, un congreso de una denominación evangélica muy famosa en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, que llegó a una conclusión, que el evangelio de la prosperidad que se predica hoy en muchas iglesias del mundo es una herejía. ¿Cuánto se demoraron para decidir que era una herejía? Es un engaño, señores. Entonces demos el salto de Génesis 4 y les invito a un salto cuántico. Vámonos a Lucas 4. Lucas 4. Satanás se le presenta a Jesús. Jesús viene a rescatar al hombre, a redimir al hombre, a hacer un nuevo hombre, a salvar al hombre, a perdonar al hombre. El hombre que cayó en Adán, el hombre que empezó a conquistar la tierra con Caín, el hombre mentiroso, el hombre caído, lo viene a hacer nacer de nuevo Jesús. Y Satanás se le presenta, y la segunda tentación está en el capítulo 4 de Lucas, versículos 5, dice, lo lleva el diablo, el descendiente de Caín, la raza caída, lo lleva a lo alto del monte y le muestra los reinos de la tierra. Mira, allá está Rusia, China, el lejano oriente, allá está Europa y América, Asia, Oceanía. Y le dice el diablo en el verso 6, te lo doy, Jesús, toda esta potestad, este poder y esta gloria de estos reinos, porque a mí me lo entregaron, Adán me lo dio, y a quien quiero yo se lo doy. Si tú me adoras, eso sí, si te postras y me adoras, te los entrego. ¡Vete! Satanás, ese no es el método para conquistar al hombre que tú engañaste. Y lo sigue engañando el diablo. Hoy en día hay ateísmo, hay existencialismo, hay moda, hay guerra, hay inmoralidad. Una cosa es la belleza, otra cosa es la moral. Eso es lo mismo, lo que empezó en Génesis 4. Jesús lo enfrentó, cuando Satanás le dijo, todo esto, mira los reinos. La política. ¿Dónde nace la política? Bueno, cuando al hijo Enoc le pongo el nombre de la ciudad, o a la ciudad le pongo el nombre del hijo, más bien. Hermanos, no nos asustemos de lo que se está viendo, hermanos. La verdad, esto yo quiero exponer hoy la palabra.
Jesús enfrenta a Satanás, pero le invito a Juan capítulo 18, el Evangelio de San Juan, ahí un poquito más adelante, y vamos a ver rápidamente el pasado en presente. En el capítulo 18, Jesús es arrestado y en el versículo 36, Jesús es llevado ante el juez del mundo. Escúcheme lo que le digo. Pilatos. Pilatos representa al Imperio Romano. El Imperio Romano es dueño de Palestina y el Imperio Romano ha sido como la Comunidad Económica Europea de hoy, con su OTAN. El ejército romano era la OTAN de ese tiempo. Y ellos se creen los dueños del mundo, como Enoc, como Caín, como Jubal. Entonces estaba allí Jesús y le dice en el versículo 36, en el 35, Pilato le dice: yo no soy judío, esa es tu nación. Y ellos me han entregado a ti, Jesús. ¿Qué has hecho? Y Jesús le dijo en el 36, mi reino no es de este mundo, señor Pilatos. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Verso 37, le dijo entonces Pilatos, ¿eres rey? Y Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y en esta exposición bíblica de hoy, le quiero decir a usted, si usted está oyendo esto a través de los nombres y estas revelaciones de Génesis 4, y está entendiendo que hay un plan de Caín, el primer asesino, en la primera ciudad, con todas esas filosofías que han acabado al mundo y lo tienen en esta postración y mentira, entonces usted de Dios está oyendo cosas reveladoras, interesantes, controversiales, maravillosas y escasas. Y vamos a meternos en la tarea del estudio para que entendamos todo esto. Mis hermanos, y le hizo la pregunta, ¿no? En el 36, que ya no hay tiempo, estoy viendo el horario. Le dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en este hombre delito alguno. ¿Sabe por qué no se contestó la pregunta de qué es la verdad? Porque estaba frente a ella. Pero quiero terminar en estos 3 minutos diciéndole cosas como este. En 1 Juan 3:18 Jesús dice, yo he venido a deshacer las obras del diablo. ¿Quiere ser libre de todo este ateísmo y existencialismo? Busque a Jesús, entregue su vida a Jesús. O lo que dice en 1 Juan 5:19, el mundo entero, la geografía, la geopolítica, está bajo la influencia del demonio desde Génesis 4. Y termino con Corintios. El apóstol Pablo le escribe a los de la iglesia de Corinto, que hoy en día está en Turquía, y les dice cosas como estas. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Venga al poder de Dios. ¿Y sabe qué está escrito? Que Dios destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Hoy en día todo el mundo político, filosófico, arquitectónico, económico, ingeniero, ciencia, están bajo el engaño de toda esta tramoya que empieza en Génesis capítulo 4. Si no tienen la luz del Espíritu Santo y la verdad de Jesús y el Evangelio, están siendo tontos útiles de el supergenio del engaño, Satanás, Lucifer. ¿Y qué dice 2 de Corintios capítulo 4? Y oramos.
Segunda de Corintios 4, versículo 4, dice así: el Dios con minúscula de este mundo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escúcheme, 4:4. El Dios Satanás de este siglo les entenebreció, les cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. El pasado en presente, una ilustración. El juego del ajedrez, en algún tiempo lo jugué, no con mucho éxito. Consiste en tomar preso al rey. Ese es el juego del ajedrez. Torres, caballos, alfiles, peones y dama, todas a defender el rey. Y entonces las fichas de un color quieren apresar al rey del otro color. Jaque, cúbralo del jaque, está expuesto el rey. Y al final, jaque mate. Usted puede tener pocas fichas y le da el jaque mate al rey contrario, gana, aunque tenga pocas fichas. El otro puede tener más. El juego consiste en poner preso al rey. La creación, el rey es Adán y Eva, los reyes de la creación. Satanás lo puso jaque mate, apresó el rey, y al tener preso el rey, se ganó el tablero que es la tierra. Pero viene el rey verdadero, Jesús, y muy pronto viene, porque el engaño ya está en todo el mundo: ateísmo, existencialismo, inmoralidad, corrupción, muerte, violencia, Caín, Abel. Y esperamos de los cielos la aparición gloriosa del Rey eterno, para que haga el enroque y termine el jaque mate. A Él sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Lo que sucedió en Génesis 4, con esos nombres tan extraños: Mahujael, Metusael, Lamec, Jubal, Jabal, Tubal-Caín y Naama, está allí encriptado, óigame bien, para descifrar el mensaje del engaño que hasta hoy está vigente. No nos dejemos engañar. Venga Jesús para que le resplandezca la luz del evangelio y podamos ser liberados de tanto engaño y mentira y vivir confiadamente, porque el Señor destruirá al que puso jaque mate al rey de la creación, que es el hombre. Padre, te doy gracias. En tus manos descansamos. Confiamos en la historia y los planes, pero sabemos que el último enemigo para vencer es la muerte. Y ya tú lo mostraste en la resurrección. Estás sentado en el trono eterno y vendrás pronto, Señor, a consumar la historia, que falta, según los estudios de la profecía, muy poco tiempo. Ven, Jesús, venga tu reino, para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ten misericordia de la gente que está engañada con tanta filosofía y política, y danos tu paz y tu bendición para hacer luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén.